Bienvenidos a El Diálogo. Hoy vamos a explorar la brecha que se hace cada vez más grande entre dos mundos. El de la mecánica cuántica, que aprendimos en los libros de texto, elegante, limpia, casi perfecta, y la que se construye, se pelea y pues se sufre en los laboratorios de verdad. La que es ruidosa, compleja y está llena de imperfecciones. Exacto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué punto la versión de laboratorio, o sea, la del mundo real, nos obliga a reescribir ese libro de texto? El análisis de hoy, basado en el material de investigación, se clava justo ahí, en la geometría de alta dimensión y en un concepto fascinante llamado contextualidad. El debate, pues, es claro. ¿Nos basta con las idealizaciones del modelo cuántico de toda la vida? ¿O para construir las máquinas cuánticas del futuro necesitamos ya mismo adoptar un lenguaje matemático mucho más complejo y, pues, riguroso? Yo voy a defender que el progreso real, hoy, en 2025, depende de que nos arremanguemos y dominemos esa nueva complejidad. Los llamados Rigid Hilbert Spaces, la contextualidad vista como un recurso, casi como gasolina para el cómputo, y el uso de mediciones realistas, los POVMs, ya no son curiosidades para matemáticos, son la caja de herramientas indispensable. Y yo voy a sostener que, si bien esa caja de herramientas es valiosísima para el ingeniero que está calibrando la máquina, los principios fundamentales, la intuición que nos ha traído hasta aquí, siguen viviendo en el modelo estándar. La claridad de esas idealizaciones es el verdadero motor de la innovación. Y la verdad, corremos el riesgo de sacrificarla en el altar de un realismo que a veces nos puede ahogar en detalles. Mira, el modelo teórico con el que la mayoría crecimos, el que el material de origen llama el modelo adulto, se nos está quedando corto. ¿De verdad? Es como tener un mapa perfecto de una ciudad que simplemente no existe. Empecemos por un secreto a voces de la física teórica. El modelo que usamos en clase, el espacio de Hilbert, técnicamente se rompe cuando intentamos describir algo tan básico como la posición exacta de una partícula. O sea, los estados que describen una posición definida, las famosas deltas de Dirac, no son matemáticamente legales en ese espacio, no se pueden normalizar. Es una herramienta increíble, sí, pero tiene sus límites. Para que nuestras ecuaciones no se vuelvan un desastre al lidiar con variables continuas, pensemos en la computación cuántica fotónica, necesitamos una actualización, un kit de herramientas extendido que los matemáticos llaman Rigged Hilbert Space o triplete de Gelfand. Y esto, ojo, no es para complicarnos la vida, es para que el modelo siga funcionando donde antes fallaba y para darle por fin un fundamento sólido al cálculo de Dirac que usamos todos los días casi como un acto de fe. Luego está la contextualidad. Durante años el teorema de Cauchy-Specker fue visto como una rareza filosófica. Es esta idea extrañísima de que el resultado de una medición puede depender de qué otras preguntas compatibles decidas hacer al mismo tiempo. Imagina que te pregunto, ¿de qué color es esta pelota? En nuestro mundo, la respuesta no cambia si antes te pregunté ¿y de qué tamaño es? Bueno, en el mundo cuántico sí puede cambiar. Pues resulta que esa sensibilidad al contexto ha dejado de ser una nota al pie. Ahora entendemos qué es la magia, el recurso computacional que necesitamos para alcanzar la computación cuántica universal. Los protocolos de destilación de estados mágicos, que son cruciales para la corrección de errores, literalmente consumen estados con alta contextualidad para potenciar los conjuntos de compuertas y hacerlos universales. Diseñar computadoras tolerantes a fallos hoy significa entender, medir y manipular este recurso. Y finalmente, lo más práctico, la medición. La idea de una medición como una proyección perfecta, lo que llamamos PVM, es una fantasía. Es como pensar que una cámara siempre toma una foto perfecta, nítida y sin ruido. Un detector real es más como la cámara de un celular en la noche. A veces hay grano, a veces la luz es mala, no siempre captura todo lo que debería. El formalismo de medidas evaluadas por operadores positivos, los POVMs, es el lenguaje matemático que nos permite describir esa foto ruidosa e imperfecta. Y esto no es un detalle menor. Usar un modelo idealizado de POVM para certificar la seguridad de un sistema de criptografía cuántica es una receta para el desastre, te da una falsa sensación de seguridad. La realidad del hardware exige POVMs. Entiendo perfectamente a dónde vas, y la verdad es que pintas un panorama muy claro de los retos de ingeniería que enfrentamos. Pero bueno, permíteme ofrecer otra perspectiva. Estas herramientas, que sin duda son importantísimas, son extensiones,
Son andamios que ponemos alrededor del edificio, pero no son el edificio en sí. El poder del modelo estándar, de ese mapa de la ciudad ideal que mencionas, reside en su brutal claridad conceptual. Los pilares de todo esto, la superposición, el entrelazamiento, la regla de Born, se entienden y se intuyen mucho mejor en el marco limpio de los espacios de Hilbert y las mediciones proyectivas. Es en ese terreno fértil, sin el lodo de las imperfecciones, donde se ha construido la intuición que ha impulsado el campo por décadas. Fíjate que los grandes algoritmos, como el de Shor, nacieron de la claridad de ese modelo ideal. Nadie habría podido concebir algo tan revolucionario si hubiera estado pensando desde el día 1 en el ruido de un detector o en si el espacio de Hilbert era el adecuado. Mientras el ingeniero en el laboratorio necesita los POVMs para caracterizar sus fotodetectores, el teórico que está imaginando los algoritmos del futuro necesita la libertad y la abstracción del modelo ideal para poder volar, para poder innovar sin ahogarse en los detalles de la implementación. Y aquí veo un riesgo real, el de complicar el panorama innecesariamente, sobre todo para quienes están empezando. Si a un estudiante le dices desde el primer día que necesita la maquinaria de los Reed-Hilbert Spaces para entender la posición de una partícula, corres el riesgo de oscurecer el principio fundamental de la superposición bajo una capa de complejidad matemática que para el 90% de las aplicaciones no es necesaria. La lógica central de la ventaja cuántica reside en el modelo estándar. Estas herramientas más complejas, en mi opinión, son cruciales para describir las imperfecciones de nuestras máquinas, no para describir la belleza y la simplicidad de la teoría subyacente que las hace posibles. Son el lenguaje de la ingeniería, no el de la física fundamental. Ok, acepto tu punto sobre el valor de la simplicidad para la innovación teórica. Es un argumento fuerte. Pero entonces, ¿cómo lidiamos con las variables continuas en la práctica? ¿Simplemente las tratamos como un caso especial con sus propias reglas, como un anexo al libro de texto? Porque áreas enteras como la computación cuántica con luz o con iones atrapados dependen fundamentalmente de ellas. ¿No te parece que estamos limitando nuestra ambición si declaramos que el modelo fundamental no necesita describir rigurosamente una de las arquitecturas más prometedoras? O sea, ¿estamos diciendo que necesitaremos una mecánica cuántica para cada tipo de hardware? No, para nada. No digo que las ignoremos, digo que usemos la herramienta correcta para el trabajo correcto. Lo veo más bien como una prueba de que diferentes sistemas físicos requieren diferentes herramientas matemáticas, y eso no invalida el marco general. Seamos honestas, hoy por hoy, la mayoría de las plataformas que más ruido están haciendo, pensemos en los qubits superconductores de Google o los átomos neutros de Atom Computing, operan en espacios de dimensión finita. Para ellos, el espacio de Hilbert estándar de toda la vida es perfectamente riguroso y más que suficiente. Elevar las necesidades de un subcampo, por muy prometedor que sea, a una crítica universal de todo el modelo fundamental me parece una exageración. Es como decir que porque necesitas una llave especial para arreglar un motor de Fórmula 1, todas las cajas de herramientas de un mecánico casero están fundamentalmente incompletas. Entiendo la analogía de la caja de herramientas, pero fíjate que esa lógica se cae cuando hablamos de la contextualidad, porque eso no es un problema de un subcampo. El material de investigación es muy claro en esto. La destilación de estados mágicos, que es el corazón de la computación cuántica tolerante a fallos, depende directamente de la contextualidad, y esto aplica a cualquier plataforma que quiera ser universal, ya sean superconductores, iones o lo que venga. No puedes escapar de esto. El teorema de Kochen-Specker nos dice algo profundo. El universo no tiene valores predefinidos para todo, y el valor que mides depende del contexto de qué más estás midiendo. Resulta que esta propiedad es el recurso, la gasolina que se consume para ejecutar las compuertas cuánticas más potentes, las que nos dan la ventaja. Ignorar esto no es elegir una herramienta, es ignorar el mapa que nos lleva a las computadoras a gran escala. Híjole, la verdad es que ahí sí no me cuadra del todo. A ver, la contextualidad es una manifestación fascinante, increíble, de la no clasicidad del mundo cuántico, de acuerdo. Pero yo argumento que esa propiedad ya está perfectamente capturada en el modelo estándar. La vemos todos los días en la dependencia de la base de medición. El hecho de que no podamos asignar valores preexistentes a los observables
es en esencia la médula de la mecánica cuántica. Llamarlo un recurso consumible o magia es una metáfora padrísima y muy útil para los ingenieros que están implementando códigos de corrección de errores, no lo niego, pero el recurso físico fundamental sigue siendo la superposición y el entrelazamiento que viven en el espacio de Hilbert. La magia es una consecuencia de estas propiedades, no un ingrediente primario que requiera un formalismo nuevo desde la base. Me parece más una capa de abstracción de ingeniería, muy ingeniosa, sí, pero no una capa nueva de la física fundamental. Pero es que llamar metáfora a algo con consecuencias tan prácticas me parece que le resta muchísima importancia. Si es el recurso que tenemos que destilar y consumir para que la máquina funcione, para pasar de un conjunto de compuertas limitado a uno universal, pues suena bastante real y medible para mí. Pero bueno, vámonos a lo más terrenal, donde la distinción entre física e ingeniería se vuelve, en mi opinión, un lujo que ya no nos podemos dar: la medición. Recuerdo haber platicado con un equipo que trabajaba en criptografía cuántica y me contaron que pasaron meses tratando de cerrar una vulnerabilidad de seguridad. La bronca no estaba en la teoría, no estaba en el teorema de no clonación. El problema era que su modelo de seguridad asumía detectores perfectos, un modelo PBM. En la vida real, un espía podía enviar pulsos de luz brillante para cegar sus detectores y aprovechar las ineficiencias para obtener información sin ser detectado. Para ellos, la diferencia entre un PBM y un POBM no era académica, era la diferencia entre un sistema seguro y uno completamente vulnerable. Ese es un punto fuertísimo y es un ejemplo excelente. Tienes toda la razón. La seguridad implementada en el mundo real lo es todo. Nadie quiere un sistema que sea seguro solo en el pizarrón. Pero aquí es donde creo que es útil separar las cosas, para no confundirnos. La garantía fundamental de la seguridad cuántica no viene del modelo del detector. Viene de principios mucho más profundos, los que mencioné antes: el principio de incertidumbre de Heisenberg y el teorema de no clonación. Esos son los pilares de acero, y están definidos de manera perfecta y rigurosa en el modelo idealizado. El POBM es la herramienta indispensable, crucial, para el ingeniero que tiene que tapar las fugas del hardware, que tiene que modelar el ruido y las pérdidas de su sistema. Es una caracterización de un canal de comunicación ruidoso. Pero el físico que demostró que el protocolo BB84 era seguro en principio, lo hizo basándose en las leyes perfectas del modelo estándar. El POBM describe la imperfección del hardware, no la perfección del principio cuántico que te da la seguridad en primer lugar. Hay que saber distinguir la física del principio de la ingeniería del dispositivo. Entiendo la distinción que haces, pero cada vez estoy más convencido de que esa separación se está volviendo artificial. Lo que esta discusión me deja claro es que, si bien el modelo idealizado fue un punto de partida extraordinario, construir las computadoras cuánticas y los sistemas de comunicación seguros de 2025 exige que abracemos de lleno esta realidad matemática, que es más compleja, sí, pero infinitamente más precisa. Los formalismos del que el material llama modelo del investigador, los espacios de Hilbert equipados, la cuantificación de la contextualidad como recurso, los POBMs, ya no son opcionales. Son las herramientas de trabajo cotidianas para la gente que está en las trincheras, construyendo el futuro cuántico. Querer seguir usando solo el martillo del modelo estándar cuando necesitas un juego de llaves de precisión, pues ya no es sostenible. Y yo, desde mi perspectiva, creo que debemos ser muy cuidadosas de no perder de vista la elegante simplicidad que hace que la mecánica cuántica sea tan poderosa conceptualmente. Tienes razón, estos formalismos avanzados son indispensables para refinar, calibrar y asegurar nuestros experimentos. Son el lenguaje de la excelencia en ingeniería. Pero sigo creyendo que los conocimientos más profundos, las revoluciones algorítmicas, los avances que ni siquiera podemos imaginar hoy, probablemente seguirán surgiendo de ese paisaje claro y fundamental del modelo cuántico estándar, donde la intuición puede volar libre, sin el peso y la fricción de las imperfecciones del mundo real. No debemos quitarle esa herramienta a los teóricos del mañana. Queda claro que las dos posturas exponen una tensión que está en el corazón del campo ahora mismo. Por un lado,
el impulso hacia el realismo absoluto de la ingeniería que es necesario para construir cosas que funcionen, y por el otro, la necesidad de mantener la claridad conceptual que ha sido la fuente de la innovación teórica desde el principio. Exactamente. Y el propio material sugiere que el avance no vendrá de que un lado gane, sino de un diálogo constante y honesto entre estos dos enfoques. Ningún modelo es suficiente por sí solo. El verdadero camino hacia adelante, me parece, reside en nuestra capacidad de ser bilingüe, de hablar el lenguaje de la teoría ideal y al mismo tiempo el de su compleja, ruidosa y fascinante aplicación práctica.